Reciban la más cordial bienvenida a la sesión de álgebra del tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. Es para mí un gusto presentar la charla de la doctora Yadira Valdivieso, quien se doctoró en el 2014 en la Universidad del Mar del Plata, en Argentina. Posteriormente hizo postdoctorados en la Universidad de Sherbrooke, en Canadá, y en la UNAM, aquí en México. Y fue docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad de Anáhuac y en la UNAM. Actualmente cuenta con la Newton Fellowship de la Royal Society y la Marie Curie Fellowship, con las que está haciendo un postdoc en la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. Nos acompaña la doctora Ana García Elsner, quien trabaja en la Universidad de Glasgow y es invitada de la doctora Valdivieso. Y la charla se titula Modelos geométricos de categorías derivadas. Entonces, Yadira, muchas gracias por aceptar esta invitación y por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Voy a empezar compartiendo pantalla. Muy bien. Bueno, pues como Daniel mencionó, voy a hablar sobre un modelo geométrico de categorías derivadas. Este trabajo es en trabajo conjunto con Daniela Bardini Fragoso y con Sibylle Scholl, y es también parte de un trabajo que está en proceso con Sibylle Scholl. Bueno, me gustaría empezar hablando sobre categorías derivadas, pero más bien me gustaría empezar motivando la definición de categorías derivadas. Y para esto me gustaría mostrarles un ejemplo topológico. Entonces, en este caso estamos considerando este toro con una triangulación, y dado este objeto topológico, uno puede asociarle varios objetos. Por ejemplo, uno de los primeros que podemos asociarle es una cadena de complejos simpliciales. ¿Qué es esto? Simplemente es una sucesión de grupos con ciertos morfismos, y, por ejemplo, en el grado 0 lo que vamos a tener es un grupo libre generado por cosas de dimensión 0 asociadas a la triangulación, es decir, los puntos de la triangulación. En el grado 1 lo que vamos a tener es un grupo abeliano libre, pero ahora generado por los segmentos. Y en el grado 2 lo que vamos a tener, pues en este caso van a ser los triángulos de esta triangulación. De igual manera vamos a poder definir lo que llamamos morfismos frontera, que lo que hacen efectivamente es, si yo tengo un triángulo, a la hora de aplicarle este operador frontera voy a obtener suma de segmentos, ¿no? Y así sucesivamente. Dado un segmento voy a obtener puntos y lo que sea. Otro objeto que podemos asociarle a esta triangulación del toro es una homología de grupos, que en realidad lo que uno hace es utilizar justamente esta cadena de complejos simpliciales y considerar estos cocientes uno para cada grado, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de estos dos objetos me da más información que otro? ¿Cuál es mejor desde un punto de vista topológico? Pues la respuesta espero que venga en los próximos minutos, y es que podemos observar, por ejemplo, el toro y esta esfera en la que estamos identificando 3 puntos, y en este caso lo que podemos observar es que ambos objetos van a tener la misma homología, pero tienen diferente homotopía. Entonces, de alguna manera, la homología está perdiendo información, y la pregunta es si nuestro complejo de cadena nos está guardando esa información que queremos o no. Y la respuesta es sí. De hecho, hay un teorema muy bonito de Whitehead para espacios simplemente conexos, y lo que dice este teorema es que, dados espacios topológicos asociados a complejos simpliciales, vamos a decir que estos dos objetos son homotópicamente equivalentes, es decir, que tienen la misma homotopía, si solamente existe una sucesión de morfismos de este estilo a nivel de complejos, pero que inducen un isomorfismo de homologías. Es decir, de alguna manera, los complejos no nada más guardan información topológica de la homología, sino también guardan
información homotópica. Y eso es una de las razones por las cuales se decidió definir este tipo de categorías. Las categorías con las que yo voy a trabajar el día de hoy son categorías derivadas acotadas de A módulos. La definición formal de este tipo de categorías es mucho más compleja de la que yo les voy a dar ahora, pero lo que voy a hacer yo es darles una definición que es equivalente a esta categoría. Más bien, voy a definir una categoría que es equivalente a esta. Esta equivalencia es gracias a Coninas y Zimmerman y a Hurston. Y la idea en esta categoría es la siguiente. Los objetos de esta categoría van a ser complejos de A módulos proyectivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a tener una sucesión de complejos en el que en cada grado voy a tener módulos proyectivos. Voy a tener morfismos en cada grado, como antes lo teníamos en el ejemplo topológico con el que empezamos a trabajar. Y le vamos a pedir, como le pedíamos en el caso topológico, que la sucesión de cada la composición de cada dos morfismos va a ser 0. Pero además vamos a pedir unas condiciones extras, que las condiciones extras son las siguientes. A partir de un cierto grado negativo, yo voy a tener ceros en lugar de proyectivos, y a partir de un grado positivo, lo que voy a pedirle es que la homología en ese grado sea 0. Bueno, en el caso de los morfismos, lo que voy a pedir pues es algo bastante natural. Vamos a pedir ciertos morfismos en cada grado, de tal manera que tengamos una composición conmutativa en cada cuadrito, pero además no nos basta con eso. Lo que nosotros tenemos que considerar es una clase de equivalencias módulo los grupos de isomorfismos nulo-homotópicos. No voy a definir mucho este tipo de morfismos nulo-homotópicos, pero lo que queremos es lo mismo que pasaba en topología, que vamos a poder identificar dos complejos de alguna manera si es que su homología es la misma. Entonces, es la misma idea, solamente que ahora estamos trabajando con una categoría de A módulos. Las álgebras con las que me gustaría trabajar son las que llamamos álgebras básicas. Las álgebras básicas las podemos pensar de la siguiente manera. Una álgebra es básica si cada vez que yo pienso a mi álgebra como un A módulo y expreso esa álgebra como suma directa de indescomponibles, entonces cada dos objetos indescomponibles que aparecen en esta suma directa no son isomorfos 2 a 2, ¿no? En el caso de las álgebras básicas que están sobre cuerpos algebraicamente cerrados, como es el caso con las que nosotros vamos a trabajar, sabemos, gracias a un teorema de Gabriel, que son morita equivalentes a lo que llamamos álgebras de caminos o cocientes de álgebras de caminos. ¿Qué significa morita equivalente? Lo que significa es que a nivel de categoría de módulos son indistinguibles. Bueno, me gustaría ponerles un ejemplo de este tipo de álgebras básicas. Lo interesante de este tipo de álgebras es que de alguna manera basta definirlas con un grafo orientado que llamamos Carcaj y con ciertas relaciones para saber qué pasa con toda nuestra álgebra. Bueno, entonces lo interesante de estas álgebras es que de alguna manera basta definir un grafo orientado, que lo vamos a llamar Carcaj, y unas ciertas relaciones para definir completamente nuestra álgebra. Me gustaría ponerles un ejemplo sencillo. En este caso estamos considerando este grafo. Es un grafo muy simple, solo tiene un punto, pero tiene dos lazos orientados, en este caso, X y Y. Recuerden que un álgebra no lo puedo pensar simplemente como un espacio vectorial en el que podemos definir también una multiplicación entre los elementos del espacio vectorial. Entonces, lo que necesitamos es definir una base de este espacio vectorial, ¿no? En el caso de la base, como estamos trabajando con un grafo, lo que basta es definir de alguna manera todos los posibles caminos que uno puede hacer en este grafo. Y lo que podemos observar es que puedo tener, por ejemplo, un camino que es el que simplemente se queda en el punto, que lo vamos a denotar por E1, pero también hay un camino que puedo hacer que es seguir el lazo X, o puedo seguir dos veces el lazo X, que entonces lo voy a denotar como X2, o puedo hacer, por ejemplo, XY, que corresponde al camino XY, y así sucesivamente, ¿no? En realidad lo que podemos observar es que en este caso nuestra base va a ser infinita y va a ser isomorfo a este objeto que tenemos acá. Bueno, pero también necesitamos definir la multiplicación de los elementos en la base, o bueno, al menos en la base, ¿no?
En este caso, este tipo de multiplicación también está encriptada en el Carcaj y lo que tenemos que hacer es definir lo que llamamos concatenación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos dos objetos, dos flechas, de tal manera que A termina donde empieza B, entonces vamos a poder definir la multiplicación de estos dos objetos simplemente como el camino AB, ¿no? En lugar de ir uno a uno, vamos a ir completo. Pero, por ejemplo, si tenemos, en este caso, una flecha que termina donde termina también la otra, si queremos hacer la multiplicación de esos dos objetos, pues vamos a tener simplemente 0. Muy bien. Y finalmente tenemos que también hablar sobre las relaciones, porque al fin y al cabo este tipo de álgebras necesitan lo que llamamos relaciones. Las relaciones lo podemos entender vagamente como simplemente unas restricciones o propiedades sobre los caminos que nosotros decidimos poner. Por ejemplo, si yo decido que nuestra álgebra va a ser o va a tener la propiedad de que ir por el camino XY es lo mismo que ir por el camino YX, entonces nosotros podemos probar que el cociente de esta álgebra de caminos va a ser isomorfa al álgebra de anillos que tenemos de este lado. ¿Sí? Bueno. Específicamente las álgebras Yadira, con las que yo quiero trabajar son las que llamamos álgebras skew-gentle. Sí. Yadira, sí. Perdón que te interrumpa. ¿Puedes regresar a la anterior? Sí. Por favor. Sí, nada más, es que nada más, sí. Es que el símbolo que pones entre A paréntesis, B paréntesis, es una estrellita, ¿no? Como un asterisco, ¿no? Sí, es una estrellita, sí. Sí, ok, no, nada más es que sí, de pronto, que se muy mal. Sí, es que de pronto parece como si fuera un más. Nada más quería yo como hacer la aclaración como para el público. Pero ya, gracias, perdón por la interrupción. Sí, es una estrellita. No, perdón por la mala escritura. Bueno. Bueno, entonces las álgebras con las que nosotros queremos trabajar son las álgebras que se llaman skew-gentle. En este caso también van a ser álgebras de caminos, pero que tienen algunos lazos especiales. Esta definición la dio Gais de la Peña en el 90 y lo que podemos hacer es definirla a través también de carcajes que localmente se van a ver como lo pusimos ahora. Es decir, en cada punto lo que voy a tener es que a lo más dos flechas van a terminar y van a empezar en ese vértice. Voy a tener un lazo especial de este estilo siempre y cuando yo tenga que la composición de especial al final de un vértice con el que ya no tenga, en el grafo ya no aparezca nada más, ¿no? O donde empiece una flecha de este estilo. En este caso, este tipo de expresiones que tenemos aquí nos van a inducir una álgebra cuya presentación no es admisible, lo cual para muchos no es muy bueno, pero la buena noticia es que podemos hacer una presentación admisible a partir de esta. Y la idea es muy simple. Cada vez que nosotros tenemos uno de estos lazos especiales, lo que tenemos que hacer es duplicar los vértices duplicar los vértices que son especiales, ¿no? En este caso, vamos a duplicar exactamente este puntito que está acá. Y pues también tenemos que duplicar las flechas, por eso es que tenemos para esta álgebra, para esta vértice A, para esta flecha A, perdón, vamos a tener A más y A menos, y para esta B, pues vamos a tener también un B más y un B menos. Pero entonces también tenemos que pensar en las relaciones que tenemos que asociar en este caso, y lo que vamos a hacer es sustituir nuestras relaciones de este tipo que nos está diciendo que hacer AB es 0 por una relación de conmutatividad. Es decir, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que este camino AB es exactamente igual que el camino que está por abajo. AB menos A menos B menos. Esto mismo pasa en cualquier otro tipo de configuración que tengamos en nuestra álgebra skew-gentle. Insisto, lo único que tenemos que hacer es duplicar aquellos vértices que tienen estos lazos especiales y vamos a sustituir nuestras relaciones de acuerdo a la configuración que tenemos. Este es un caso bien interesante porque pues, en este caso, fíjense que tenemos una flecha
tanto el inicio como el final de la flecha son lazos especiales, entonces nuestra configuración se ve un poco más compleja con lo que está acá. Pero bueno. Algunos ejemplos de estas álgebras las dibujé de este lado. Si se fijan, pues esta es bastante simple. Tengo un grafo de este lado. Aquí tengo nuestro lazo especial, por eso es que tengo esta relación aquí dibujada. Esta es una álgebra que no tiene ningún tipo de relación, pero tiene un lazo especial al inicio. Y tenemos esta otra que tiene dos lazos especiales. Si yo quiero construir nuestra versión admisible de estas álgebras, pues tenemos que hacer el mismo truco que hicimos antes. Entonces, fíjense que aquí casi tenemos el mismo carcaj, pero solamente vamos a tener dos vértices para el lazo especial. Y acuérdense que en este caso, pues vamos a añadirle una relación de conmutatividad asociada a esta que aparece aquí como 0. Bueno. Podemos hacer lo mismo para los otros ejemplos, no voy a gastar mucho más tiempo en eso, solamente como comentario. Lo interesante, por ejemplo, del ejemplo 2 es que en el ejemplo 2 lo que obtengo es una álgebra de tipo de n, y esta es una de las familias pues, más estudiadas en teoría de representaciones. Bueno, algunas propiedades sobre este tipo de álgebras. Bueno, lo que sabemos es que son de dimensión finita, es decir, como cada espacio vectorial puedo encontrar una base finita. También algo interesante de este tipo de álgebras es que son morita equivalentes a una álgebra skew-group de una álgebra Gentle. Las álgebras Gentle se parecen mucho a las skew-Gentle, solo que ahora localmente se van a ver un poco más simples, ¿no? No voy a hablar mucho sobre las Gentle, solamente eso, que son muy parecidas a las otras, solamente que ahora nuestra configuración es un poco más simple que las que teníamos originalmente. En este caso, recuerden que cuando estamos trabajando con álgebras skew-Gentle, en realidad lo que vamos a tener es que como espacio vectorial vamos a tener una copia de nuestra álgebra, una por cada elemento del grupo. Como en este caso es sobre un Z2, pues vamos a tener dos copias. Y vamos a tener una multiplicación que está también asociada a la acción que tenemos asignada en este caso, ¿no? En el caso de que nosotros queramos encontrar justamente nuestra álgebra Gentle a partir de la skew-Gentle, lo que tenemos que hacer es el trabajo al revés, es decir, ahora en lugar de duplicar los vértices especiales, vamos a duplicar los que no son especiales, como en este caso. Y la propiedad más importante de este tipo de álgebras es que son derivadamente mansas, es decir, de alguna manera vamos a poder describir los objetos indescomponibles de la categoría derivada de este tipo de álgebras. Bueno, y ahora viene la parte del modelo geométrico. Lo que queremos hacer a partir de este momento es de alguna manera dar una descripción geométrica de la categoría derivada acotada a este tipo de álgebras. Lo que vamos a hacer es primero presentar el objeto geométrico con el que vamos a trabajar y vamos a verificar después que efectivamente es un buen modelo. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es considerar una superficie orientada con puntos orthol de orden 2, por ejemplo, en este caso que dibujé acá, que es una superficie de género 2, tenemos dos puntos orthol que están por ahí, y la característica de estos puntos orthol localmente es que si, por ejemplo, yo tengo un lazo que le da dos vueltas a este punto orthol, va a ser homotopiko a un punto, ¿no? Entonces, ligeramente la topología de este tipo de superficies son un poco más complejas. Bueno, siguiendo con nuestro modelo geométrico, necesitamos considerar además dos tipos de puntos, unos que los dibujé de color rosa, que van a ser aquellos puntos que viven en la frontera y pueden vivir en el interior. Y necesitamos también puntos que específicamente vivan en la frontera y que tengan la propiedad de que vivan entre dos rosas, ¿no? En este caso tengo este segmento que está acá y por eso es que puedo poner este punto azul ahí. Bueno, pero además necesitamos que vamos a necesitar una clase de curvas que la denotamos por gamma, cuyos puntos finales son los puntos rosas o puntos orbital. Pero esta clase de curvas o este grafo que estamos encajando en la superficie tiene ciertas propiedades. Le pedimos
dos condiciones. La primera es que todo punto Orford tenga exactamente una curva incidente a ese punto Orford y solamente una. Y la segunda condición es que el grafo o el conjunto de curvas debe de cortar a la superficie en polígonos de dos tipos. El que llamamos degenerado, que es como este tipo, que tiene la propiedad de que todos los lados del polígono son del grafo, excepto uno, que es un segmento de frontera, y el segmento de frontera tiene necesariamente que tener un punto de n, de estos puntos que dibujamos, consideramos al principio, o polígonos regulares, pero con la misma propiedad. Todos, salvo un lado, es una curva de nuestro gamma, excepto uno que es un segmento de frontera. Bueno, ahora, lo que probamos inicialmente, que también a Miotribus lo probaron casi al mismo tiempo que nosotros, es que efectivamente, dado un álgebra excluyente, nosotros podemos construir una disección Orford, que es exactamente lo que definí hace un rato, ¿no? Para dar esta biyección tenemos que excluir exactamente estas tres configuraciones, que son un vértice con una flecha con dos lazos especiales, o una flecha con un lazo especial al final o al inicio, ¿no? La razón por la cual tenemos que excluir este tipo de grafos es porque en realidad es una álgebra que tiene dos presentaciones. La idea de la prueba fue la siguiente. Nosotros vamos a considerar una álgebra Gentle. Lo que hacemos es eliminar estos lazos especiales. Al eliminar estos lazos especiales, lo que podemos probar es que siempre vamos a obtener una álgebra gentil, es decir, una álgebra un poco más simple, y que gracias a resultado de Bauer y Coelho y Simones, Oper, Plamondon y Scholl, Likili, Polishchuk y Hayden, Kontsevich y Katsarov probaron que este tipo de álgebras en realidad tienen asociada una disección, que en este caso es una disección sin puntos Orford. Lo que hicimos fue, tomando esta disección original, vamos a encontrar unos arcos que van a corresponder justamente a estos lazos especiales, y lo que hicimos fue colapsar estos lazos, estos arcos especiales, y lo que obteníamos son exactamente nuestros puntos Orford. Bueno, un ejemplo de esto es este disco que tiene exactamente un punto Orford, y si queremos dibujar o queremos encontrar el carcaj asociado a nuestra álgebra excluyente, lo que tenemos que hacer es enumerar los arcos, digamos este es 1, 2, 3 y 4, y de manera natural vamos a poder dibujar un carcaj si por ejemplo, estas dos arcos coinciden. Entonces voy a poder dibujar una flecha que va en sentido antihorario. Entonces de este lado tengo este carcaj, y si es antihorario, tengo una flecha de este lado. Si dibujamos el carcaj, lo que vamos a tener es un carcaj de este estilo. Fíjense que lo que pasa es que como el 3 termina o tiene un punto Orford, vamos a tener un lazo especial, y de alguna manera el hecho de vivir ¿cómo decirlo? Bueno, las relaciones también se leen de alguna manera de cómo está dividido el carcaj, porque más bien en la gráfica, porque si esta flecha comparten este lazo, entonces voy a tener que poner una relación acá. Y bueno, y vamos a tener lo mismo en este lado y en este lado. Por eso es que tenemos estas relaciones de este estilo. Bueno, la segunda parte del teorema es que en realidad este modelo es un buen modelo para los objetos indescomponibles de nuestra categoría derivada. Y lo que probamos es que si nosotros consideramos cierto tipo de curvas con lo que llamamos graduación, es decir, una sucesión de enteros que satisfacen ciertas propiedades, entonces todo este tipo de curvas van a describir de una manera muy simple
los objetos indescomponibles en esta clase, en esta categoría. Las curvas que tenemos que considerar son aquellas que empiezan o terminan en los puntos azules, o que empiezan en un punto azul y le dan vuelta infinitamente a puntos en el interior, o que realmente están en espiral en ambos lados. O una clase de curvas orbiohomotópicas que no pasan por los puntos orbifold, pero de tal manera que el número winding de este tipo de curvas sea cero. No voy a hablar mucho sobre el número winding, pero esencialmente lo que nos está diciendo es que si empieza dando vuelta de una manera, un punto de alguna manera va a regresar con la misma orientación. Bueno, me gustaría hablar un poquito más sobre esto. En realidad, lo que me gustaría comentar es que lo que hicimos es, dado una curva graduada, nosotros lo que vamos a poder obtener va a ser lo que se llama un string homotópico. Un string es simplemente una sucesión de este estilo en la que cada uno de estos elementos van a ser caminos en una álgebra que en realidad lo que hicimos es borrar los lazos especiales. Este tipo de sucesiones tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, pueden aparecer dentro de estas sucesiones expresiones en las que terminan en un punto especial, pero de alguna manera regresan por este mismo lazo especial. Pero bueno, son algunas cosas particulares de este tipo de álgebras. Pero ahora lo que nos falta es efectivamente los morfismos entre este tipo de complejos. Esto es un trabajo que está en proceso, que esperemos pronto podamos subir el artículo a arXiv. Y la primera parte de este teorema dice lo siguiente: si yo tengo dos curvas que se cortan, pero de tal manera que localmente la graduación coincide, esto es muy importante porque si no los complejos que aparecen ahí no son compatibles, entonces vamos a poder definir ciertas graduaciones para cada una de las curvas de tal manera que van a existir exactamente dos morfismos. Uno de un complejo al otro y otro del segundo complejo al shift del primero. Pero esto sí es que la intersección pasa en el interior de la curva, pero si pasa en la frontera, como en este caso, entonces solamente vamos a tener un morfismo. Esto es súper general, vale para cualquier tipo de superficies. La idea de la prueba es simplemente utilizar una cubierta doble de esta superficie orbifold, que vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Pero la tercera parte del teorema necesita una hipótesis extra, que la hipótesis extra lo que dice es que los polígonos degenerados van a tener a lo más un punto orbifold, que esto implica de alguna manera que no vamos a tener dos lazos consecutivos, ¿no? De este estilo. No podemos permitir ese tipo de expresiones y en ese caso vamos a tener morfismos extras que van a verse de la siguiente manera. Vamos a tener una curva gamma que va a llegar a un lazo especial o un punto orbifold. No importa si regresa o se va, lo que importa es que corta este punto orbifold. Y si la otra curva coincide con la primera en un polígono degenerado, entonces va a existir un morfismo entre estos dos objetos, siempre y cuando no estén localmente en este tipo de configuraciones. Fíjense que la última, le estoy pidiendo una condición extra que escribí de este lado, que en realidad es sobre un orden en los strings que aparecen ahí, pero es una condición un poco más técnica que no voy a explicar ahora. Bueno, y para finalizar, me gustaría ponerles este ejemplo, que es bastante interesante, porque pues gracias a nuestro teorema, por la parte 3, podemos saber que existe un morfismo de uno al otro. El orden que yo necesito probar para demostrar que existe este morfismo, lamentablemente no se puede ver dentro del modelo, pero si yo, por ejemplo, intento encontrar este morfismo utilizando la cubierta doble que yo podría definir, utilizando los resultados de Amiot y Boostler, y también levanto las curvas con las que empecé,
en, en la cubierta doble, lo que puede observar es que las curvas no se cortan. Entonces, lo que implica es que los morfismos que existen en la categoría derivada de un skew-gentle no necesariamente provienen de un morfismo de la categoría derivada gentle. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira, por tu charla. Ana, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Pregunta, si esta categoría viene en sí misma con Bjorn Lando Reiten y si eso se ve en el modelo. Sí, se puede ver en el modelo. ¿Cuál es el irreducible que recibe? En realidad, la regla es casi la misma que la que suele ser, ¿no? Simplemente lo que haces es mover ambos puntos finales de tu curva al siguiente punto en el sentido adecuado y la nueva curva es lo que va a ser el trasladado de Lande-Reiten del original. Puedes definirlo de manera adecuada. ¿Tienes alguna otra pregunta, Ana? Y nada, con eso tal vez ya pueden clasificar aquellas categorías que son finitas o ya eso ya se sabe. Las categorías que son finitas. O se siguen en red. No sé si se sabe, pero me parece que hay un resultado reciente sobre las categorías cuadráticas, pero bueno, en este caso no son de ese estilo. No sé si se sabe. Yo tengo una pregunta que es, que ves que, por ejemplo, varias de esas, no todas, pero varias de esas álgebras gentiles y skew-gentle pueden verse como asociadas a triangulaciones de superficies, ¿no? Como mediante carcajes con potencial. Ujú. Pero también si tomas triangulaciones de superficies, hay algunas de esas álgebras que no son skew-gentle, pero siguen siendo mansas, por ejemplo. ¿Sabes si se puede, si hay como esperanza de establecer algunos resultados de ese tipo para las categorías derivadas de esas otras álgebras? Pues habría esperanza si pudiéramos definir, por ejemplo, las mutaciones de los complejos de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que el problema de este tipo de álgebras es que sabemos exactamente cómo son los objetos indescomponibles y están en términos de palabras. En el otro, cuando ya no es skew-gentle, el problema es que no sabemos si eso sigue siendo cierto. Entonces, creo que la esperanza sería simplemente observar si efectivamente podemos definir de alguna manera una mutación de objetos que correspondan de alguna manera a las nuevas álgebras y que así podamos dar una descripción de los objetos de la otra álgebra, ¿no? Ok. O sea, quizá no sé, con tilting o con silting, ¿crees? Sí, yo creo que con silting o con tilting podríamos probar algo así, pero como estas pruebas realmente dependen mucho sobre los strings que puedes definir y en el otro caso no lo tienes, es difícil. Sí. Okay. ¿Alguna última pregunta o comentario que quieras hacer, Ana? Todo bien. Sigo pensando. Voy a seguir pensando. Yadira, ¿algo más que quisieras decir? ¿Algún comentario? No, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y por la charla.
Ok, y con esto pues terminamos la sesión.